Buenos días, maestra Flor Villalobos. Y a continuación le vamos a realizar una serie de preguntas sobre su investigación. Primero, ¿qué investigación trabaja actualmente? Bueno, actualmente yo estoy trabajando en el área de neurobiología, específicamente trabajo en el campo de la enfermedad de Parkinson. El área en la que trabajamos es ciencia básica, es decir, el entendimiento de la enfermedad como tal en las regiones que se afectan, que es en el cerebro. Okay. Y con respecto al Parkinson, ¿cuáles son sus síntomas generales? El Parkinson se caracteriza, lo podemos ver aquí, una persona con Parkinson tiende a tener una postura diferente a nosotros, tiende a encorvarse, tiende a tener rigidez que le impide moverse, oscilaciones musculares y por ende su marcha es más lenta al andar. Y como consecuencia, pues entonces ya no tiene una buena coordinación, incluso llegan a tener episodios en los que no pueden hablar de forma normal, articular bien, y esto está dado debido a que hay un núcleo en el cerebro que se conoce como la sustancia negra parte compacta, la cual tiene localizadas neuronas que se caracterizan por tener dopamina. Cuando a una persona presenta Parkinson, lo presenta porque estas neuronas que tienen dopamina mueren. Entonces la dopamina presente en estas neuronas impide que estas neuronas puedan conectarse de forma eficiente con más núcleos celulares. Estos núcleos están trabajando en conjunto para que nosotros podamos movernos de forma normal. Al no estar presentes estas neuronas que tienen la dopamina, pues se presentan estos síntomas. Lo importante de esta enfermedad es que esta enfermedad se detecta una vez que ya tenemos los síntomas. Hoy en día no hay algo que te diga 100%, puedo diagnosticar de esta forma la enfermedad de Parkinson. ¿Y usted qué piensa cuáles serían las principales consecuencias que traería un mal diagnóstico o un diagnóstico no oportuno ante Parkinson? Pues las consecuencias directas para el paciente es que pueden, pues, de no ser atendido a tiempo y no tener una visión a futuro de que pueda tener la enfermedad, porque es de esa forma en la que se puede tratar, pues puede perder movilidad. El impacto es en que tenga que depender de otra persona incluso para comer. No sé si conoces, pero incluso se han desarrollado cucharas que los enfermos de Parkinson pueden manejar de forma más eficiente, porque lo que nosotros hacemos de llevar a la boca con una cuchara, un enfermo de Parkinson en un estado más avanzado no lo puede hacer. Entonces hay cucharas desarrolladas para que, porque una persona con Parkinson no puede, tarda mucho en hacer este movimiento, entonces hay una cuchara ya hecha para que se vaya moviendo conforme la persona va tratando de ingerir el alimento. Entonces, pues prácticamente las implicaciones o las afectaciones que puede llegar a tener es que no puede desarrollar su trabajo y su vida se ve afectada. Ahora, el problema en que no se pueda diagnosticar, o sea, una persona que desarrolla una enfermedad está dentro del rango de 70 o más años de edad. Incluso puede presentarse más joven, pero la edad promedio en la que esta enfermedad se presenta son los 70 años. Es decir que todo lo que uno hace durante su madurez y su vida afecta directamente al que se pueda presentar esta enfermedad. Okay. ¿Y usted qué importancia y aplicación considera que tiene su investigación en cuanto a la enfermedad del Parkinson? Bueno, la investigación que yo hago actualmente tiene la importancia en esta enfermedad debido a que estamos tratando de comprender cómo se está regulando la interacción de ese núcleo de la sustancia negra parte compacta con otros núcleos. Te comentaba que en él hay dopamina, que es un neurotransmisor que va a activar diferentes neuronas. Estas neuronas están conectadas con otro núcleo que está regulando el movimiento. Eso te lo puedo explicar en un esquema fácilmente. Es decir, yo estudio receptores que se activan con este neurotransmisor y estos receptores están involucrados
en la generación de movimiento a largo plazo de la persona. Por eso te comentaba que es ciencia básica, porque lo que nosotros hacemos aquí es tratar de comprender cómo se está afectando este circuito neuronal que se está dando entre los núcleos cerebrales para poder generar el movimiento, el cual se ve perdido en la enfermedad de Parkinson. Esa es la importancia. Nosotros ahora no estamos trabajando en el diagnóstico ni en el tratamiento de los padecimientos, pero sí en entender la enfermedad. Okay. ¿Y para esta investigación usted utiliza algún cultivo celular? Para la investigación nosotros trabajamos como modelo de estudio, nosotros depletamos, es decir, deletamos la dopamina en la sustancia negra parte compacta de ratones de la cepa Wistar, que son unos ratoncitos blancos característicos muy lindos. A ellos les hacemos diferentes tratamientos, es decir, nosotros no trabajamos con un cultivo celular, pero trabajamos con el tejido cerebral de las ratas y en mi caso trabajo con el núcleo que se conoce como globo pálido. En él se presentan los receptores dopaminérgicos de 3 y de 2 que se ven afectados en la enfermedad de Parkinson. ¿Y existe alguna relación con la enfermedad de Parkinson con la parte del cerebro que usted ocupa de los ratones? Sí, claro, porque para que se genere el movimiento, el cerebro recibe una indicación de un núcleo talámico. Para que se pueda dar el movimiento, el tálamo activa a una región del cerebro, el cerebro a su vez pasa esta información al núcleo estriado, que a su vez, de forma indirecta, conecta al lobo pálido externo. El lobo pálido externo, va a hacer conexión con los núcleos de salida, que es el globo pálido interno y la sustancia negra parte reticulada, y estos llegan al tálamo. Es algo complicado de comprender, porque en todo este esquema que te trato de transmitir, en medio está la sustancia negra parte compacta. Esta, como te comenté anteriormente, tiene dopamina. Esta dopamina activa a los receptores dopaminérgicos que pueden estar en estos núcleos que te mencioné. De forma específica, el globo pálido es un núcleo de relevo que va a permitir que esta información llegue de forma adecuada para que se pueda generar el movimiento una vez que el tálamo le dé la acción al cerebro. Y eso lo podemos ver en una imagen acá, para que quede un poco más claro y lo puedan colocar en su presentación. Este es un corte coronal del cerebro. Esta parte de aquí representa la corteza, que sería esta. Estas son neuronas. Esta flechita indica que en esta parte hay una neurona cuyo axón llega al estriado y se puede disgregar la información en dos vías. Una vía indirecta, que es el globo pálido externo al que llega, y las neuronas que van de esta región a esta son de tipo inhibitorias, que se conocen GABAérgicas. Después la inhibición de esto trae como consecuencia la activación de este núcleo y con ello la activación de la sustancia negra, del núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico activa a los núcleos de salida que les había comentado, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Esto trae como consecuencia que al estar activo este núcleo pueda, en dado caso, inhibir o bien causar que el tálamo esté activo. Y cuando el tálamo esté activo, las neuronas que son de tipo activadoras, que sean glutamatérgicas, van a permitir que la corteza reciba la información. Y esto se podría traducir en el momento en el que tú decides hablar, mover la mano o incluso dar un paso. Entonces, todo este circuito está pasando y una vía se cree, todas trabajan en conjunto, es decir, una vía indirecta y una vía directa. Pero se cree que esta vía promueve el movimiento y esta vía lo inhibe.
Ok. de forma... se ve de esta forma tan simple para poder estudiarse. Y el núcleo que contiene la dopamina es la sustancia negra parte compacta, que es la que está aquí. Ok. Bueno, ya comenzará la segunda parte de la entrevista, en donde vamos a hablar un poco más sobre lo que es el cultivo celular. ¿Usted considera que el cultivo ha revolucionado las técnicas de diagnóstico, principalmente en el Parkinson? Actualmente hay grupos de investigación que sí realizan cultivo celular, en los cuales, para entender mejor la enfermedad de Parkinson, llegan a depletar ciertas habilidades de ciertas neuronas. Es decir, parte de un cultivo celular al cual pueden diferenciar a un tipo neuronal y de esta forma poder expresar, en mi caso, se podría relacionar los receptores dopaminérgicos y ver si estos receptores actúan de la misma forma que lo hacen en el circuito de forma fisiológica, es decir, de forma normal, qué alteraciones tienen, cómo se presentan, si pueden interactuar entre ellos o si pueden, inclusive, algo muy importante que no les había mencionado, es que la enfermedad de Parkinson se llega a tratar con diferentes fármacos, aparte de terapias físicas que se pueden dar para tratar de que los pacientes puedan coordinar nuevamente de forma adecuada. Entonces, en tu cultivo neuronal, donde ya tienes diferenciado una neurona, tú expresas los receptores dopaminérgicos y lo que haces ahora es colocar fármacos que vayan directamente a estos receptores y tú puedes evaluar las dosis o puedes ver qué efecto tienen. Ok, muchas gracias. Y actualmente, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tanta relevancia tiene el cultivo celular de acuerdo al Parkinson? Pues sí tiene importancia, pero recordemos que el cultivo celular, a pesar de tener una gran ventaja, que es llevar algo que está pasando en un organismo de forma conjunta con muchas otras cosas que le están sucediendo, en este caso el ser vivo, un humano, puedes llevarlo a una región pequeña que sería el cultivo celular y trasladarlo ahí. Pero ustedes sabrán también que el cultivo celular tiene una desventaja muy grande, que como está aislado, es un sistema aislado, lo que esté pasando en ese cultivo celular se tiene que corroborar con diferentes técnicas para sustentarlo o validarlo. Pero sí es importante porque todo este circuito se puede aislar y podemos pretender que las neuronas que estamos diferenciando sean del tipo del núcleo de nuestro interés, en este caso podría ser el globo pálido externo. Okay, muchas gracias. Y por parte de la estrategia experimental que utilizó, ¿qué técnica fue la que desarrolló principalmente para...? Bueno, para hacer esta investigación, en este caso nosotros estamos viendo si los receptores de 2 y de 3 son capaces de interactuar y si están interactuando estos receptores, qué efecto tiene en este circuito, es decir, si uno es capaz de potenciar al otro, o sea, hacer que el de 2 trabaje de forma más eficiente de lo que ya lo hace, que se caracteriza por inhibir a la adenylato ciclasa y con ello inhibir la formación de AMP cíclico y la liberación de GABA. Estas dos cosas que hacen estos receptores son las que yo realmente trabajo en este proyecto de investigación. Yo evalúo qué tanto puede inhibirse la formación de AMP cíclico activando con un agonista selectivo del receptor D2 o bien activando con un agonista que es capaz de activar a ambos receptores, al D2 y al D3, y de esta forma ver si la inhibición en cuanto a un porcentaje es mayor o menor o cómo se ve afectada. Muchísimas gracias. De acuerdo a los obstáculos que ha tenido a lo largo de su investigación, ¿cuál es como el más representativo? Obstáculos. Bueno, obstáculos puede haber muchos, pero en una investigación yo creo que para cualquier investigador el principal obstáculo sería poder
estandarizar una técnica. ¿Qué involucra estandarizar una técnica? Involucra que lo que tú hagas una y otra vez no se vea afectado por tus manos. Es decir, que ya puedas ser capaz de evaluar únicamente un tratamiento en específico. Entonces, el estandarizar una técnica es el principal obstáculo que se puede tener en la investigación, pero ya una vez que se deja de lado, lo demás camina muy fácilmente. Okay. Y como última pregunta, ¿cuál sería su experiencia en la práctica en el campo del Parkinson? Pues mi experiencia en la práctica del campo, pues en cuanto a el entendimiento de la enfermedad, yo he trabajado en esta área durante 4 años o 5 ya, y puedo decir que es una enfermedad de la que se tiene todavía mucho que aprender, porque es neurobiológica o neurodegenerativa. Esto es que se presenta, al presentarse más bien esta enfermedad, ya no hay forma aún actualmente de retrocederla, es decir, de evitarla o de minimizarla, sí, pero llega un momento en que los pacientes o las personas con esta enfermedad llegan a estar en estados muy graves y muy avanzados. Entonces, para mí es importante que se entienda, porque el estar afectando una zona de nuestro cerebro, que recordemos está recubierta por un cráneo, no es de fácil acceso. Puede ser fácil en ratones o en otros modelos animales. Podemos extrapolarlo, hacer cultivo primario e investigarlo. Pero siendo realistas, la ética moral y el estado en el que está la investigación no nos permite o nos impide el poder trasladarlo de esa forma a un ser humano, ¿no? Porque pues llegar al globo pálido del cerebro de un humano o a la sustancia negra, parte compacta, o a regiones de esa índole, involucra tal vez dañar de otra forma al paciente. Entonces, generalmente lo que se hace ahora es minimizar los síntomas, que el principal síntoma es la rigidez, y se da un tratamiento con un fármaco conocido como L-Dopa. El principal inconveniente a la larga de usar esto, pero es aceptado ya, es que el L-Dopa trae como consecuencia los movimientos involuntarios. Por eso muchas personas tienen la idea ya de que una persona con Parkinson siempre hace esto y está manoteando, pero realmente el síntoma directo para una persona con Parkinson es la rigidez. Cuando se le empieza a dar el L-Dopa, que es prácticamente un precursor de la dopamina, para que sea capaz de tener dopamina en su sistema y poder tratar de regular esta decisión de si me muevo o no me muevo, eso trae como consecuencia entonces estos movimientos involuntarios a la larga. Pero pues es importante seguir promoviendo que tengamos instituciones como esta, como el CIMBESTAB, no solo aquí, sino en otras regiones del país, que permitan seguir entendiendo la enfermedad y seguir proporcionando información valiosa para que las personas que están atendiendo directamente a las personas con Parkinson, especialistas que los atienden, puedan decidir entre qué fármaco usar y qué fármaco no. Okay, muchas gracias, maestra. Con esto damos por concluido nuestra entrevista. Le damos un agradecimiento muy grande a la maestra Flor por hacer que esta entrevista se pudiera llevar a cabo. Y hasta luego. Gracias.